Prepárate para descubrir historias inspiradoras, enseñanzas poderosas y verdades bíblicas que te ayudarán a ver cada momento de espera como una oportunidad divina. Antes de comenzar, queremos que formes parte activa de esta comunidad de fe. Escribe en los comentarios la frase «Dios es mi guía» y cree que al hacerlo estás declarando tu confianza en Él. Y prepárate, porque Dios tiene grandes bendiciones reservadas para ti. Vamos a sumergirnos juntos en este poderoso mensaje sobre el tiempo perfecto de Dios. Número 1. La parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 23. La parábola del sembrador es una de las enseñanzas más poderosas y profundas de Jesús, relatada en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos 1 al 23. En esta parábola, Jesús utiliza una metáfora agrícola para ilustrar cómo la palabra de Dios es recibida por diferentes tipos de corazones humanos. Imagina a un sembrador saliendo a sembrar sus semillas. Estas semillas representan la palabra de Dios y los diferentes terrenos donde caen simbolizan los distintos tipos de personas que la escuchan. Primero, tenemos el camino, un terreno duro y compacto. Cuando el sembrador arroja las semillas sobre el camino, estas quedan expuestas y los pájaros vienen y se las comen. Este terreno representa a las personas que oyen la palabra, pero no la entienden. La palabra nunca penetra sus corazones y el maligno viene rápidamente y la arrebata. Es como escuchar un mensaje, pero no prestarle atención, dejando que las distracciones del mundo se lleven esa palabra antes de que pueda tener algún impacto. Luego está el terreno pedregoso. Aquí, las semillas germinan rápidamente porque la tierra es poco profunda. Sin embargo, las plantas no pueden echar raíces profundas debido a las rocas. Cuando sale el sol, las plantas se marchitan y mueren porque no tienen suficiente raíz. Este terreno representa a aquellos que reciben la palabra con alegría y entusiasmo, pero su fe es superficial. Cuando enfrentan pruebas, dificultades o persecución, rápidamente se apartan y abandonan la fe porque no tienen una base sólida. El tercer tipo de terreno es el que está lleno de espinos. Las semillas que caen entre los espinos crecen, pero las espinas también crecen y ahogan las plantas, impidiendo que produzcan fruto. Este terreno simboliza a las personas que oyen la palabra, pero sus corazones están llenos de las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de otras cosas. Estas distracciones ahogan la palabra, y aunque estas personas podrían haber sido fructíferas, terminan siendo infructuosas porque no pueden dejar de lado las preocupaciones mundanas. Finalmente, Jesús habla de la buena tierra. Este es el terreno fértil donde las semillas no solo germinan, sino que crecen y producen una cosecha abundante. Algunas plantas producen 100 veces lo sembrado, otras 60 y otras 30. La buena tierra representa a aquellos que oyen y entienden la palabra. Estos son los corazones abiertos y dispuestos a recibir el mensaje de Dios, meditar en él y permitir que transforme sus vidas. La semilla de la palabra de Dios crece profundamente en ellos y produce fruto en abundancia. Esta parábola nos enseña que el crecimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas depende en gran medida de la condición de nuestros corazones. Si nuestro corazón es como el camino, duro y resistente, no permitiremos que la palabra penetre y sea arrebatada rápidamente. Si es como el terreno pedregoso, nuestra fe será superficial y no sobrevivirá a las pruebas. Si es como el terreno lleno de espinos, estaremos demasiado preocupados por las cosas mundanas para ser fructíferos. Pero si es como la buena tierra, abierta y receptiva, la palabra de Dios puede echar raíces profundas y producir una cosecha abundante. La parábola también destaca la importancia de la paciencia y el tiempo en el crecimiento espiritual.
No todas las personas responden de inmediato a la palabra de Dios. Algunos necesitan tiempo para entender, aceptar y permitir que la palabra eche raíces profundas en sus vidas. Es un proceso guiado por el tiempo perfecto de Dios y eventualmente aquellos que reciben la palabra con un corazón dispuesto y abierto producirán una cosecha abundante. Esta enseñanza nos llama a examinar la condición de nuestro propio corazón. ¿Estamos permitiendo que las preocupaciones del mundo ahoguen la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos permitiendo que la fe superficial sea arrasada por las pruebas y dificultades? ¿O estamos cultivando un corazón abierto y receptivo, listo para recibir y meditar en la palabra de Dios, permitiendo que eche raíces profundas y produzca fruto en abundancia? Para aplicar esta lección en la vida diaria, pensemos en la jardinería como una metáfora práctica. Supongamos que decidimos plantar un jardín. Primero, preparamos el suelo, eliminando las rocas y las malas hierbas, asegurándonos de que esté bien aireado y fertilizado. Del mismo modo, en nuestras vidas debemos preparar nuestros corazones, eliminando las distracciones y obstáculos que impiden que la palabra de Dios eche raíces profundas. Luego, plantamos las semillas y las regamos regularmente, sabiendo que no veremos resultados inmediatos, pero confiando en que, con el tiempo y el cuidado adecuado, crecerán y producirán una cosecha abundante. Así como cuidamos de nuestro jardín con paciencia y diligencia, debemos cuidar de nuestra vida espiritual, confiando en que, en el tiempo perfecto de Dios, veremos los frutos de nuestra fe y dedicación. Número 2. La parábola del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. La parábola del trigo y la cizaña es una de las enseñanzas más significativas de Jesús, relatada en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30. En esta parábola, Jesús nos presenta una imagen poderosa y reveladora de la coexistencia del bien y el mal en el mundo. Imaginemos un campo donde un agricultor siembra buena semilla de trigo. Durante la noche, mientras todos duermen, un enemigo viene y siembra cizaña entre el trigo. La cizaña es una planta que se parece mucho al trigo mientras crece, pero que en realidad es una mala hierba que puede dañar la cosecha. Cuando los siervos del agricultor descubren que la cizaña ha crecido junto con el trigo, se preocupan y le preguntan al dueño del campo si deberían arrancar la cizaña. Pero el dueño, con sabiduría, les dice que no, que dejen crecer ambas plantas juntas hasta el tiempo de la cosecha. La razón es simple: en el intento de arrancar la cizaña, podrían dañar también el trigo. En el momento de la cosecha, el agricultor instruirá a los segadores para que primero recojan la cizaña y la aten en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo y lo lleven a su granero. Esta parábola es rica en simbolismo y nos ofrece varias enseñanzas importantes. Primero, el campo representa el mundo. El buen trigo son los hijos del reino, aquellos que han aceptado la palabra de Dios y viven según sus enseñanzas. La cizaña, por otro lado, representa a los hijos del maligno, aquellos que siguen el camino del mal y rechazan la verdad de Dios. El enemigo que siembra la cizaña es el diablo, quien busca sabotear la obra de Dios y causar confusión y daño en el mundo. Una de las principales enseñanzas de esta parábola es la paciencia divina. Dios permite que el bien y el mal coexistan en el mundo hasta el momento de la cosecha, que simboliza el juicio final. Esta coexistencia no es un signo de la indiferencia de Dios hacia el mal, sino más bien una muestra de su paciencia y su deseo de dar a todos la oportunidad de arrepentirse y buscar la verdad. Dios no está apurado en ejecutar juicio porque su deseo es que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El versículo clave de esta parábola es: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Este mandato del dueño del campo nos llama a la paciencia y a la confianza en el tiempo perfecto de Dios. A menudo en nuestra impaciencia
Queremos ver la justicia inmediata y la erradicación del mal. Pero Dios nos muestra que su plan es más grande y que su tiempo es perfecto. Él sabe que arrancar la cizaña prematuramente podría dañar el trigo. Así, nos enseña a confiar en su sabiduría y a esperar con paciencia su juicio justo. Además, esta parábola nos recuerda la certeza del juicio final. Aunque el bien y el mal coexisten ahora, llegará un momento en que Dios hará una clara separación entre los dos. Los justos serán recompensados y llevados al granero celestial, mientras que los malvados serán separados y enfrentarán el juicio. Este conocimiento nos da esperanza y fortaleza para perseverar en la fe, sabiendo que Dios es justo y que su justicia prevalecerá al final. La parábola también nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a examinar nuestros corazones. ¿Estamos viviendo como trigo, buscando seguir las enseñanzas de Dios y dar fruto en nuestras vidas? ¿O estamos permitiendo que la cizaña del mal crezca en nosotros, impidiendo que seamos fructíferos? Es un llamado a la introspección y a la transformación, buscando siempre ser más como el trigo que produce fruto abundante para la gloria de Dios. Para aplicar esta lección en la vida diaria, pensemos en una situación cotidiana donde enfrentamos injusticias o maldades a nuestro alrededor. Imaginemos estar en un lugar de trabajo donde hay personas que actúan de manera deshonesta y causan problemas. La reacción natural podría ser querer tomar medidas drásticas inmediatamente. Sin embargo, siguiendo la enseñanza de la parábola, podríamos optar por un enfoque más paciente y sabio. En lugar de actuar impulsivamente, podemos confiar en que, en el tiempo perfecto de Dios, la justicia prevalecerá. Mientras tanto, nos enfocamos en hacer nuestro trabajo con integridad y en ser un ejemplo positivo. Esta paciencia y confianza en el tiempo de Dios no solo nos ayuda a mantener la paz interior, sino que también nos permite ser un testimonio viviente de la fe y la justicia divina en medio de un mundo que a menudo parece estar lleno de cizaña. Número 3. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Juan capítulo 6, versículos del 1 al 14. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces es una de las historias más asombrosas y conmovedoras del Nuevo Testamento, relatada en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 1 al 14. En este relato, Jesús demuestra su increíble poder y compasión al alimentar a una multitud de más de 5.000 personas con solo 5 panes de cebada y 2 pequeños peces. Esta historia no solo muestra la provisión milagrosa de Dios, sino que también nos enseña importantes lecciones sobre la fe, la confianza y el tiempo perfecto de Dios. Imaginemos la escena. Jesús está en un lugar apartado con sus discípulos y una gran multitud lo sigue porque han visto las señales milagrosas que ha realizado sanando a los enfermos. Al ver la gran cantidad de personas que se acercan, Jesús pregunta a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe, sorprendido, responde que 200 denarios de pan no serían suficientes para que cada uno de ellos recibiera un poco. Aquí vemos la limitación humana frente a una necesidad abrumadora. Andrés, el hermano de Simón Pedro, interviene mencionando que hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero inmediatamente duda de la utilidad de esta pequeña cantidad para alimentar a tanta gente. Jesús, sin embargo, toma estos panes y peces, da gracias y los distribuye a la multitud. Contra toda lógica humana, todos comen hasta quedar satisfechos. No solo eso, sino que después de haber comido, los discípulos recogen 12 cestas llenas de los pedazos sobrantes. Este milagro nos enseña varias lecciones cruciales. Primero, la provisión de Dios no solo es suficiente, sino abundante. El versículo clave: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. Juan capítulo 6 subraya esta abundancia. No solo había suficiente para alimentar a todos, sino que hubo un excedente significativo. Este exceso simboliza la generosidad y la capacidad infinita de Dios
para proveer más allá de nuestras necesidades inmediatas. Además, este milagro nos muestra que la intervención divina en el momento adecuado puede transformar la escasez en abundancia. Jesús no multiplicó los panes y los peces antes de que la necesidad fuera evidente. Esperó hasta que la multitud estuviera presente y hambrienta. Esto subraya que Dios actúa en su tiempo perfecto, no necesariamente en el nuestro. A menudo, en nuestra impaciencia, queremos ver soluciones inmediatas a nuestros problemas, pero este relato nos recuerda que debemos confiar en el tiempo de Dios. La reacción de la multitud también es significativa. Después de ver este milagro, reconocen a Jesús como el profeta que debía venir al mundo. Este reconocimiento público refuerza la idea de que los milagros de Jesús no solo eran actos de provisión, sino también señales que apuntaban a su identidad divina y su misión en la tierra. A través de este milagro, Jesús revela su compasión y su poder, demostrando que Él es la fuente de todo lo que necesitamos. Otra lección que podemos extraer de esta historia es la importancia de ofrecer lo poco que tenemos a Dios. El niño que ofreció sus 5 panes y 2 peces podría haber pensado que su pequeño almuerzo no haría ninguna diferencia, pero en manos de Jesús, esa pequeña ofrenda se convirtió en una bendición abundante para miles. Esto nos enseña que no importa cuán insignificantes puedan parecer nuestros recursos o habilidades, Dios puede multiplicarlos y usarlos para grandes propósitos si los ponemos a su disposición con fe. Finalmente, la recolección de las sobras después del milagro subraya la importancia de la gratitud y el buen uso de las bendiciones recibidas. Jesús instruyó a sus discípulos a recoger los pedazos sobrantes para que nada se perdiera. Esto nos enseña a valorar y cuidar las bendiciones que Dios nos da y a ser agradecidos por su generosidad. No debemos desperdiciar lo que hemos recibido, sino utilizarlo de manera sabia y responsable. Para aplicar esta lección en la vida diaria, pensemos en un momento en el que nos enfrentamos a una necesidad o un desafío que parece insuperable. Tal vez sea una situación financiera difícil, una crisis de salud o un problema en nuestras relaciones personales. En lugar de desesperarnos o intentar resolverlo todo por nuestra cuenta, podemos seguir el ejemplo del niño en la parábola y ofrecer lo poco que tenemos a Dios, confiando en que Él puede multiplicar nuestros esfuerzos y proveer abundantemente en su tiempo perfecto. Por ejemplo, si estamos enfrentando dificultades económicas y solo tenemos una pequeña cantidad de dinero ahorrado, podemos orar y confiar en que Dios proveerá lo necesario. Al mismo tiempo, debemos ser sabios y diligentes en la administración de nuestros recursos, recordando que Dios valora la fidelidad y la buena mayordomía. Al ofrecer lo que tenemos y confiar en la provisión de Dios, podemos experimentar su milagro de multiplicación en nuestras vidas. Número 4. La resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11, versículos del 1 al 44. La resurrección de Lázaro es uno de los milagros más poderosos y significativos realizados por Jesús, y se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 1 al 44. Este relato no solo muestra el poder de Jesús sobre la muerte, sino que también nos enseña importantes lecciones sobre la fe, la confianza en el tiempo de Dios y la finalidad de sus acciones. La historia comienza con Lázaro, un amigo cercano de Jesús, que cae gravemente enfermo. Sus hermanas, Marta y María, envían un mensaje urgente a Jesús para que venga y lo sane. Sin embargo, Jesús no se apresura a ir, sino que permanece donde está durante 2 días más. Esta demora intencional de Jesús tiene un propósito profundo. Él dice a sus discípulos: «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Juan capítulo 11. Jesús sabía que la enfermedad de Lázaro no terminaría en muerte definitiva, sino que sería una oportunidad para mostrar el poder de Dios y fortalecer la fe de muchos.
Cuando Jesús finalmente llega a Betania, Lázaro ya ha estado en la tumba durante 4 días. Marta, llena de dolor y confusión, sale a encontrar a Jesús y le dice: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús le responde con una declaración poderosa: «Tu hermano resucitará». Marta, pensando en la resurrección futura, dice que sabe que resucitará en el último día. Pero Jesús la sorprende con una revelación profunda: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Estas palabras de Jesús no solo son un consuelo para Marta, sino que también son una afirmación de su identidad divina y su poder sobre la vida y la muerte. Luego, Jesús va a la tumba de Lázaro, profundamente conmovido por el dolor de los que están allí. Ordena que se quite la piedra que cubre la entrada de la tumba, a pesar de las objeciones de Marta sobre el posible mal olor debido a los 4 días que Lázaro lleva muerto. Jesús ora al Padre, agradeciéndole por escucharle, y luego con voz fuerte llama a Lázaro: «Lázaro, ven fuera». Inmediatamente, Lázaro sale de la tumba, vivo, todavía envuelto en las vendas funerarias. Jesús ordena a la gente que lo desaten y lo dejen ir. Este milagro tiene un impacto tremendo en todos los presentes. Muchos de los judíos que habían venido a consolar a Marta y María ven lo que Jesús ha hecho y creen en él. La resurrección de Lázaro es una demostración clara del poder de Jesús sobre la muerte y una señal de que él es verdaderamente el Hijo de Dios. Este acto milagroso no solo sirve para glorificar a Dios, sino que también fortalece la fe de sus discípulos y de todos los que lo presencian. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender de este milagro es la importancia de confiar en el tiempo de Dios. A menudo en nuestra vida enfrentamos situaciones en las que sentimos que Dios está tardando en responder a nuestras oraciones. Podemos sentirnos desesperados, confundidos y hasta perder la esperanza. Sin embargo, la historia de la resurrección de Lázaro nos muestra que los retrasos de Dios tienen un propósito. Jesús retrasó su llegada no por indiferencia, sino para que el milagro fuera aún más grande y su gloria aún más evidente. La demora permitió que Lázaro muriera y estuviera en la tumba durante 4 días, un tiempo significativo que aseguraba que no había duda de su muerte. De esta manera, la resurrección de Lázaro no podría ser cuestionada y sería una manifestación clara del poder divino de Jesús. Este retraso sirvió para fortalecer la fe de sus seguidores y para que muchos más creyeran en él. Otra lección importante es la manifestación del amor y la compasión de Jesús. Aunque sabía que resucitaría a Lázaro, Jesús se conmovió profundamente y lloró al ver el dolor de Marta, María y los demás. Este gesto nos muestra que Dios comprende nuestro dolor y nuestras lágrimas. Él no es indiferente a nuestras aflicciones, sino que camina con nosotros en medio de ellas, ofreciendo consuelo y esperanza. Para aplicar esta lección en la vida diaria, consideremos una situación en la que estamos esperando una respuesta de Dios, ya sea en una crisis de salud, un problema financiero o una relación rota. Al igual que Marta y María, podemos sentirnos desesperados y cuestionar por qué Dios parece tardar. En esos momentos, recordemos la resurrección de Lázaro y la enseñanza de que los retrasos de Dios tienen un propósito mayor. En lugar de perder la esperanza, podemos fortalecer nuestra fe sabiendo que Dios tiene el control y que su tiempo es perfecto. Por ejemplo, si estamos orando por la sanidad de un ser querido y no vemos mejoras inmediatas, podemos confiar en que Dios está obrando en su tiempo perfecto. Durante este periodo de espera, podemos buscar consuelo en su presencia, fortalecer nuestra fe a través de la oración y la lectura de la palabra y ser testigos de su amor y compasión en nuestras vidas. Así, cuando llegue el momento de la respuesta de Dios, nuestra fe será aún más fuerte y su gloria será aún más evidente. Él le responde que es por su poca fe.
Luego les da esta poderosa lección usando la metáfora del grano de mostaza. El grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas que existen, pero cuando crece, se convierte en un árbol grande y robusto. Jesús utiliza esta metáfora para mostrar que no es el tamaño de nuestra fe lo que importa, sino su calidad. Incluso una fe pequeña, si es genuina y verdadera, puede lograr cosas asombrosas. La fe como un grano de mostaza es suficiente para mover montañas, es decir, para superar los obstáculos más imposibles que enfrentamos en nuestras vidas. La metáfora del grano de mostaza nos enseña que la fe no se mide por su tamaño, sino por su capacidad para crecer y producir resultados significativos. Esta pequeña semilla, cuando se planta en buena tierra y se cuida adecuadamente, crece de manera exponencial. De la misma manera, nuestra fe, aunque pequeña, puede crecer y fortalecerse si la cultivamos y cuidamos. La calidad de nuestra fe radica en nuestra disposición a confiar plenamente en Dios, a pesar de nuestras dudas y miedos. Reflexionar sobre la calidad de nuestra fe nos lleva a entender su verdadero poder. La fe no es simplemente creer en algo, es confiar en el carácter y las promesas de Dios. Es una confianza activa que nos impulsa a actuar y a enfrentar los desafíos con la certeza de que Dios está con nosotros. Esta fe nos permite ver más allá de nuestras circunstancias presentes y nos da la fuerza para superar cualquier obstáculo que se nos presente. En la vida enfrentamos muchas montañas, problemas, dificultades y desafíos que parecen insuperables. Jesús nos asegura que con una fe genuina, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, podemos mover esas montañas. La clave está en no subestimar el poder de una fe sincera y bien fundamentada. No se trata de tener una fe gigantesca, sino de tener una fe auténtica y firme, confiando en que Dios puede hacer lo imposible. Entonces, cuando te enfrentes a desafíos, recuerda la lección de este capítulo. Permite que incluso la más pequeña semilla de fe en tu corazón crezca y se fortalezca. Confía en que Dios tiene el poder para mover montañas en tu vida, y así, con una fe pequeña pero genuina, podrás superar cualquier obstáculo y ver la mano de Dios obrando de manera poderosa en tu vida. Versículo 4. Marcos capítulo 11, versículo 24. Este capítulo dice: Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este versículo se encuentra en un contexto donde Jesús había maldecido una higuera por no tener fruto, y al día siguiente la higuera estaba seca desde las raíces. Los discípulos, asombrados, preguntaron cómo había ocurrido eso. Jesús les respondió que tuvieran fe en Dios y que cualquier cosa que pidieran en oración, creyendo, la recibirían. Este poderoso mensaje nos muestra la profunda relación entre la oración, la fe y la respuesta de Dios. La oración es nuestro medio de comunicación con Dios. No es simplemente un ritual o una formalidad, es un diálogo sincero con el Creador del universo. En este capítulo, Jesús nos enseña que cuando oramos debemos hacerlo con fe, creyendo que recibiremos lo que pedimos. Esta fe no es una esperanza vaga o un deseo incierto, sino una confianza firme en la capacidad y disposición de Dios para responder a nuestras oraciones. La fe actúa como el motor que impulsa nuestras oraciones, llevándolas ante el trono de Dios con poder y efectividad. La relación entre la oración y la fe es inseparable. Orar sin fe es como lanzar palabras al viento. No tiene poder ni impacto, pero cuando oramos con fe, estamos declarando nuestra total dependencia de Dios y nuestra confianza en su poder para intervenir en nuestras vidas. Esta combinación de oración y fe crea una sinergia que libera el poder de Dios para obrar en nuestras circunstancias. Jesús nos anima a creer que ya hemos recibido lo que pedimos, incluso antes de ver la manifestación física de nuestra petición. Esta actitud de fe anticipada demuestra una confianza inquebrantable en la fidelidad de Dios.
Reflexionar sobre la necesidad de una fe activa y confiada en la oración nos lleva a un entendimiento más profundo de cómo debemos acercarnos a Dios. La fe activa es aquella que no solo cree en el poder de Dios, sino que actúa en consecuencia. Es una fe que mueve montañas, que enfrenta desafíos con valentía y que espera lo mejor de Dios. Una fe confiada es aquella que no duda, que no se tambalea ante las circunstancias adversas, sino que permanece firme en la certeza de que Dios cumplirá sus promesas. Cuando oramos con una fe activa y confiada, estamos diciendo a Dios que creemos en su bondad, en su poder y en su amor por nosotros. Estamos declarando que confiamos en su plan perfecto, incluso cuando no entendemos todos los detalles. Esta fe nos permite descansar en la seguridad de que Dios está en control y que Él responderá a nuestras oraciones de la mejor manera posible. Así que, cuando te acerques a Dios en oración, hazlo con una fe firme y activa. Cree que ya has recibido lo que pides y actúa con la confianza de que Dios está obrando a tu favor. Este capítulo nos recuerda que la oración efectiva está profundamente ligada a una fe genuina y confiada. Permite que esta verdad transforme tu vida de oración y te lleve a experimentar el poder de Dios de maneras nuevas y sorprendentes. Versículo 5. Lucas capítulo 17, versículo 6. Este capítulo Jesús nos dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Este versículo surge en respuesta a los apóstoles que le piden a Jesús que aumente su fe. Jesús responde con una metáfora poderosa, utilizando el grano de mostaza y el árbol sicómoro para ilustrar la magnitud y el poder de una fe genuina, por pequeña que sea. El contexto es esencial para entender el mensaje de Jesús. Los discípulos, conscientes de sus limitaciones y desafíos, buscan una mayor fe para enfrentar las tareas que Jesús les encomienda. La respuesta de Jesús no se centra en la cantidad de fe, sino en la calidad de la misma. El grano de mostaza, aunque pequeño, es conocido por su capacidad de crecer y expandirse significativamente. Jesús usa esta imagen para mostrar que incluso una fe pequeña, si es auténtica y sincera, puede producir resultados extraordinarios. La metáfora del grano de mostaza y el sicómoro es especialmente poderosa. El sicómoro, un árbol robusto con raíces profundas, simboliza obstáculos aparentemente insuperables. Jesús dice que con una fe tan pequeña como un grano de mostaza, uno podría ordenar a este árbol que se desarraigue y se plante en el mar, una tarea que parece imposible. Esta hipérbole destaca que el poder de la fe no reside en su tamaño, sino en su autenticidad y en la confianza en la soberanía de Dios. Es un llamado a no subestimar el impacto de una fe verdadera, por pequeña que sea. Reflexionando sobre el poder de una fe genuina, vemos que Jesús nos invita a confiar plenamente en Dios. La fe no es simplemente una creencia superficial, sino una convicción profunda y activa en la capacidad de Dios para actuar en nuestras vidas. Esta fe nos lleva a depender completamente de Él, reconociendo que no somos nosotros quienes tenemos el poder, sino Dios que obra a través de nosotros. Una fe genuina es aquella que incluso en medio de dificultades y desafíos, mantiene una confianza inquebrantable en la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es un tema central en este versículo. Al decir que el sicómoro obedecería, Jesús subraya que nada es imposible para Dios. Él tiene el control absoluto sobre la creación y puede hacer lo que parece imposible desde nuestra perspectiva humana. Nuestra fe, entonces, debe descansar en esta verdad, sabiendo que Dios tiene el poder y la autoridad para transformar cualquier situación. Esta confianza en su soberanía nos da la fortaleza para enfrentar cualquier desafío con esperanza y seguridad. Versículo 6. Mateo capítulo 8, versículo 13. Este capítulo Jesús dice al centurión: «Ve, y como creíste te sea hecho».
En ese mismo momento el criado del centurión fue sanado. Este versículo se encuentra en el contexto de una interacción sorprendente y conmovedora entre Jesús y un centurión romano. El centurión, un oficial del ejército, se acerca a Jesús con una fe impresionante, pidiéndole que sane a su criado que está paralítico y sufre terriblemente. Lo notable es la humildad y la confianza que muestra este hombre, quien, a pesar de su posición de autoridad, reconoce la superioridad y el poder de Jesús. El centurión no considera necesario que Jesús vaya físicamente a su casa para sanar a su criado. En lugar de eso dice: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará». Esta declaración es una muestra asombrosa de fe y entendimiento espiritual. El centurión comprende el principio de la autoridad, sabiendo que así como él tiene soldados bajo su mando que obedecen sus órdenes, Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas, incluida la enfermedad. La fe del centurión es un ejemplo de humildad y confianza absolutas en la autoridad de Jesús. A pesar de ser un hombre de poder, reconoce su propia indignidad y la grandeza de Jesús. Este acto de humildad es poderoso porque muestra una comprensión profunda de quién es Jesús y de su capacidad para obrar milagros. La fe del centurión no se basa en la proximidad física de Jesús, sino en su palabra y en su poder inherente. Esta es una lección vital para todos nosotros sobre cómo debemos acercarnos a Jesús, con humildad, reconociendo nuestra necesidad y su suficiencia. Reflexionar sobre este pasaje nos lleva a ver la importancia de la humildad en nuestra relación con Dios. La humildad del centurión no lo hizo débil. Al contrario, fue la base de su gran fe. Nos enseña que la verdadera fe se manifiesta cuando reconocemos nuestras limitaciones y confiamos plenamente en la autoridad y el poder de Jesús. La confianza del centurión en la palabra de Jesús fue recompensada inmediatamente con la sanación de su criado, demostrando que Jesús responde a una fe genuina y humilde. La historia del centurión y su criado es un recordatorio poderoso de que Jesús no necesita estar físicamente presente para obrar en nuestras vidas. Su autoridad y poder trascienden la distancia y las circunstancias. Todo lo que se requiere de nosotros es una fe humilde y confiada, como la del centurión que cree en el poder de la palabra de Jesús. Esta fe reconoce que Jesús tiene la autoridad final sobre todas las cosas y que su palabra es suficiente para traer sanidad y restauración. Versículo 7. Mateo capítulo 9, versículo 22. Este capítulo Jesús dice: «Hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado». Y la mujer quedó sana desde aquel momento. Este versículo se encuentra en un contexto increíblemente emotivo y poderoso. Jesús está rodeado de una multitud cuando una mujer que ha sufrido de flujo de sangre durante 12 años se acerca a él con una fe inquebrantable. Ella ha gastado todo lo que tenía en médicos sin encontrar ninguna cura, pero en su desesperación cree que con solo tocar el borde del manto de Jesús será sanada. La fe de esta mujer es impresionante. A pesar de su enfermedad y de ser considerada impura según las leyes de la época, su determinación de acercarse a Jesús es notable. Ella no pide directamente ayuda, simplemente toca el borde de su manto, creyendo en el poder de Jesús para sanarla. Este acto de fe es tan poderoso que Jesús siente de inmediato que ha salido poder de él. Se detiene y pregunta quién lo ha tocado, no porque no lo sepa, sino para resaltar la fe de la mujer y hacer pública su sanación. Cuando Jesús se vuelve y la ve, sus palabras son llenas de amor y restauración. «Hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado». En ese momento no solo sana físicamente, sino que también es restaurada social y espiritualmente. Jesús la llama hija, un término de cariño y aceptación, reconociendo su fe y dándole una nueva identidad. Ya no es solo la mujer con flujo de sangre, es una hija de Dios, sanada y restaurada completamente.
La restauración integral que trae la fe es un tema central en esta historia. La fe de la mujer no solo la sana físicamente, sino que también la libera de la vergüenza y el aislamiento. Su vida cambia radicalmente en un instante. Este es un recordatorio poderoso de que la fe en Jesús no solo nos toca en lo físico, sino que transforma todas las áreas de nuestra vida. Nos ofrece una restauración completa, una nueva identidad y una relación renovada con Dios. Reflexionar sobre este pasaje nos invita a considerar el poder de una fe genuina y persistente. La mujer con flujo de sangre es un ejemplo de cómo la fe puede superar cualquier barrera y traer sanidad total. Nos muestra que cuando nos acercamos a Jesús con fe, sin importar nuestras circunstancias, Él responde con compasión y poder, trayendo una transformación completa a nuestras vidas. Versículo 8. Mateo capítulo 15, versículo 28. En este capítulo Jesús le dice a la mujer cananea: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada desde aquella hora. Este versículo nos lleva a una escena notable donde una mujer no judía, una gentil, demuestra una fe extraordinaria y persiste en su petición hasta recibir la respuesta de Jesús. El contexto es crucial para entender el poder de este pasaje. La mujer cananea se acerca a Jesús clamando por la sanación de su hija, que está atormentada por un demonio. A pesar de ser rechazada inicialmente y enfrentar barreras culturales y religiosas, su fe y persistencia la llevan a una respuesta milagrosa. La persistencia y fe de la mujer cananea son impresionantes. A pesar de que Jesús inicialmente no responde y los discípulos quieren despedirla, ella no se rinde. Su amor por su hija y su fe en el poder de Jesús la impulsan a seguir rogando. Incluso cuando Jesús le dice que su misión es primero para las ovejas perdidas de Israel, ella no se ofende ni se desalienta. En lugar de eso, con humildad y gran fe responde: «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Esta respuesta demuestra su entendimiento del poder y la misericordia de Jesús, y su confianza en que incluso una pequeña parte de ese poder es suficiente para sanar a su hija. La sanación de la hija de la mujer cananea es un testimonio poderoso del alcance inclusivo del amor y la salvación de Dios. En ese momento, Jesús reconoce la grandeza de su fe y concede su petición, sanando a su hija instantáneamente. Este acto no solo es un milagro de sanación, sino también una declaración sobre la inclusión de los gentiles en el plan de salvación de Dios. A través de este encuentro, Jesús demuestra que la fe no está limitada por barreras étnicas o culturales, sino que es accesible a todos los que creen y confían en Él. Reflexionar sobre este pasaje nos lleva a una comprensión más profunda de la naturaleza inclusiva del Evangelio. La fe de la mujer cananea desafía cualquier noción de exclusividad en la relación con Dios. Su historia nos recuerda que el amor de Dios y su poder para sanar y salvar están disponibles para todos, sin importar su origen o antecedentes. Es una llamada a reconocer y celebrar la inclusión de todos los pueblos en el plan de salvación de Dios y a vivir con una fe que persiste y confía en el poder y la misericordia de Jesús. Versículo 9. Marcos capítulo 5, versículo 34. Este capítulo, Jesús dice a la mujer: «Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción». Este versículo es el clímax de una historia profundamente conmovedora. Jesús, rodeado por una multitud, siente que alguien lo ha tocado de manera especial. Esa persona es una mujer que ha sufrido de flujo de sangre durante 12 años, una condición que la ha dejado no solo físicamente debilitada, sino también socialmente marginada. Ella ha gastado todos sus recursos en médicos sin encontrar alivio. Sin embargo, su fe la impulsa a creer que si tan solo toca el manto de Jesús, será sanada. La sanación de esta mujer es un testimonio del poder de una fe activa.
A pesar de su desesperación y la aparente imposibilidad de su situación, ella toma la decisión valiente de acercarse a Jesús en medio de la multitud. Su toque no es casual, es un acto de fe deliberado. Ella cree firmemente en el poder sanador de Jesús y en su acto de fe encuentra la sanación que tanto ha buscado. Este encuentro no solo transforma su salud física, sino que también la restaura a una vida plena y digna. Jesús la llama hija, un término de profundo afecto y aceptación, indicando que su fe no solo la ha sanado físicamente, sino que también la ha restaurado espiritualmente. La fe activa de esta mujer es un ejemplo poderoso de cómo la fe puede transformar nuestras vidas. No es una fe pasiva que simplemente espera, sino una fe que toma acción, que se mueve hacia Jesús a pesar de las barreras y obstáculos. Su historia nos muestra que la fe no es simplemente creer en algo abstracto, sino actuar sobre esa creencia, confiando en que Jesús puede y quiere intervenir en nuestras vidas. Esta fe activa es lo que Jesús reconoce y celebra en ella, declarando que su fe la ha sanado y enviándola en paz. Reflexionar sobre este pasaje nos invita a considerar el poder transformador de una fe activa. Nos desafía a no quedarnos en la desesperación o en la pasividad, sino a movernos hacia Jesús con confianza, creyendo que Él puede transformar nuestras situaciones más difíciles. La historia de la mujer con flujo de sangre nos recuerda que no importa cuán desesperada parezca nuestra situación, la fe en Jesús tiene el poder de traer sanación y restauración completa. Entonces, cuando enfrentes desafíos y obstáculos, piensa en la fe de esta mujer. Deja que su ejemplo te inspire a acercarte a Jesús con una fe activa y audaz. Cree en su poder para sanar y restaurar y actúa sobre esa creencia, sabiendo que Jesús responde a una fe genuina y activa. Este capítulo nos enseña que una fe que se mueve hacia Jesús puede transformar cualquier situación, trayendo sanación, paz y restauración integral a nuestras vidas. Que esta verdad te impulse a vivir con una fe activa y transformadora, confiando en el poder de Jesús para obrar en tu vida de maneras profundas y significativas. Versículo 10, Lucas capítulo 7, versículo 50. En este capítulo, Jesús le dice a la mujer: «Tu fe te ha salvado, ve en paz». Este versículo se encuentra al final de un relato conmovedor sobre el acto de arrepentimiento de una mujer pecadora que se acerca a Jesús en casa de un fariseo llamado Simón. La mujer, conocida por su vida de pecado, entra con valentía y con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llora a los pies de Jesús, los lava con sus lágrimas, los seca con su cabello y los unge con el perfume. Este acto de humildad y arrepentimiento es una poderosa demostración de su fe y su deseo de transformación. El contexto de este versículo es crucial. Simón el fariseo se sorprende y critica internamente a Jesús por permitir que una mujer pecadora lo toque. Jesús, conociendo sus pensamientos, le cuenta una parábola sobre dos deudores, uno que debe mucho y otro que debe poco, ambos perdonados por su acreedor. Luego pregunta a Simón quién amará más al acreedor. Simón responde que aquel a quien se le perdonó más. Jesús utiliza esta parábola para destacar la gran fe y amor de la mujer, explicando que quien ha sido perdonado mucho, ama mucho. El acto de arrepentimiento de la mujer pecadora es profundo y sincero. Su acción de lavar los pies de Jesús con sus lágrimas y ungirlos con perfume es un símbolo de su total entrega y arrepentimiento. Ella reconoce su necesidad de perdón y se acerca a Jesús con un corazón contrito y humilde. Jesús, en respuesta, no solo la perdona, sino que también reconoce su fe, diciéndole que su fe la ha salvado y enviándola en paz. Este encuentro es un testimonio poderoso del amor y la gracia de Dios, que está disponible para todos, sin importar su pasado. Reflexionar sobre este pasaje nos lleva a entender la profundidad del perdón y la restauración que Jesús ofrece a través de la fe.
La mujer no solo fue perdonada de sus pecados, sino que también fue restaurada a una nueva vida de paz y dignidad. Jesús no la juzga por su pasado, sino que reconoce su fe y su arrepentimiento sincero. Este es un recordatorio poderoso de que no importa cuán lejos hayamos caído, la fe en Jesús y el arrepentimiento genuino pueden llevarnos a la restauración completa. El perdón y la restauración a través de la fe son temas centrales en este relato. La fe de la mujer, manifestada en su acto de arrepentimiento, la llevó a experimentar el perdón de Jesús y a ser restaurada a una vida nueva. Este pasaje nos desafía a acercarnos a Jesús con un corazón sincero, reconociendo nuestras fallas y confiando en su poder para perdonarnos y restaurarnos. Nos muestra que la fe genuina, acompañada de un arrepentimiento sincero, abre la puerta a una transformación total. Así que, cuando pienses en el poder del perdón y la restauración, recuerda la historia de la mujer pecadora. Deja que su ejemplo te inspire a acercarte a Jesús con fe y humildad, confiando en su amor y gracia para transformar tu vida. Este capítulo nos enseña que la fe y el arrepentimiento sincero nos llevan a una vida de paz y restauración, y que el perdón de Jesús es completo y transformador. Que esta verdad te motive a vivir con una fe que busca siempre el perdón y la restauración en Jesús. Versículo 11, Lucas capítulo 8, versículo 25. Este capítulo, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Este versículo se sitúa en el contexto de una tormenta violenta que se desata mientras Jesús y sus discípulos están en una barca. Jesús, agotado, está dormido cuando las olas comienzan a llenar la embarcación de agua. Los discípulos, aterrorizados, despiertan a Jesús gritando, «Maestro, maestro, perecemos». Jesús se levanta, reprende al viento y a las olas, y todo se calma inmediatamente. Luego se vuelve hacia sus discípulos y les hace esta pregunta reveladora sobre la ubicación de su fe. La reprensión de Jesús a sus discípulos durante la tormenta es una lección poderosa sobre la fe. A pesar de haber presenciado numerosos milagros y la autoridad de Jesús sobre la naturaleza y los espíritus, los discípulos ceden al miedo ante el peligro inmediato. La pregunta de Jesús, ¿dónde está vuestra fe?, no solo se refiere a la situación en la barca, sino que apunta a una falta de confianza en su presencia y poder constante. Jesús está diciendo que incluso en medio de la tormenta deben recordar quién está con ellos y confiar en su capacidad para proteger y salvar. Esta escena nos invita a reflexionar profundamente sobre la importancia de la fe en medio de las dificultades. La tormenta representa los desafíos y pruebas que enfrentamos en la vida. A menudo, como los discípulos, nos dejamos llevar por el miedo y la desesperación cuando nos encontramos en situaciones difíciles. Nos olvidamos de que Jesús está con nosotros y que su poder y amor son suficientes para calmar cualquier tormenta que enfrentemos. La pregunta de Jesús nos desafía a examinar nuestra fe y a reafirmar nuestra confianza en Él, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. La fe en medio de las dificultades no es simplemente una creencia pasiva, sino una confianza activa y continua en el poder de Jesús. Nos enseña a mirar más allá de las olas y el viento y a fijar nuestros ojos en el que tiene autoridad sobre todas las cosas. La calma que sigue a la reprensión de Jesús al viento y al mar es un recordatorio de que en cualquier situación su palabra y su presencia traen paz y seguridad. Nos invita a descansar en su promesa de estar con nosotros siempre y a permitir que nuestra fe en Él nos sostenga en los momentos más oscuros. Entonces, cuando enfrentes tus propias tormentas, recuerda la pregunta de Jesús. ¿Dónde está vuestra fe? Deja que esta pregunta te lleve a una reflexión honesta sobre tu confianza en Él. Permite que su presencia y poder te den la calma que necesitas para atravesar cualquier dificultad.
Este capítulo nos enseña que la fe en Jesús no elimina las tormentas, pero nos da la certeza de que, con Él en nuestra barca, podemos enfrentar cualquier cosa con valentía y paz. Que esta verdad fortalezca tu fe y te inspire a confiar plenamente en el poder y amor de Jesús, sin importar las circunstancias. Versículo 12. Lucas capítulo 8, versículo 48. Este capítulo, Jesús le dice a la mujer: «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz». Este versículo marca un momento extraordinario de sanación y restauración en la vida de una mujer que ha sufrido de flujo de sangre durante 12 años. La historia nos lleva a un punto en que, desesperada por encontrar alivio y curación, esta mujer toma una decisión audaz. En medio de una multitud, se acerca a Jesús con la firme creencia de que con solo tocar el borde de su manto será sanada, y su fe no la decepciona. La sanación de la mujer con flujo de sangre es un testimonio poderoso del poder transformador de la fe. Esta mujer había gastado todo lo que tenía en médicos, sin encontrar solución a su sufrimiento. Su condición no solo la debilitaba físicamente, sino que también la marginaba social y religiosamente. Según las leyes de la época, su flujo de sangre la hacía impura, aislándola de la comunidad. Sin embargo, su fe en Jesús la impulsa a superar todas estas barreras. Al tocar el manto de Jesús, inmediatamente siente que ha sido sanada. Jesús, al percibir que ha salido poder de él, pregunta quién lo ha tocado. La mujer, temerosa pero llena de fe, se revela y explica su acción. Jesús no solo confirma su sanación física, sino que también la llama hija, un término de afecto y aceptación total. Al decir, tu fe te ha salvado, Jesús reconoce y celebra la fe de la mujer, destacando que no fue solo el acto de tocar su manto lo que la sanó, sino la profunda fe que ella tenía en su poder. Este encuentro es más que un simple milagro físico, es una restauración completa. Jesús no solo sana su cuerpo, sino que también la restaura a su comunidad, le devuelve su dignidad y la envía en paz. Reflexionar sobre este pasaje nos muestra la sanidad integral que Jesús ofrece. La fe de la mujer no solo la liberó de su aflicción física, sino que también la liberó de la carga emocional y social que llevaba. Jesús le ofrece una sanidad que abarca todas las dimensiones de su vida: física, emocional, social y espiritual. Esta historia nos invita a considerar cómo nuestra fe en Jesús puede traer una transformación completa en nuestras vidas. Nos recuerda que Jesús no solo se preocupa por nuestra salud física, sino también por nuestra paz interior y nuestra posición en la comunidad. Así que cuando enfrentes tus propios desafíos, recuerda la fe de esta mujer. Deja que su ejemplo te inspire a acercarte a Jesús con una fe audaz y confiada. Cree en su poder para sanar y restaurar, no solo tu cuerpo, sino cada aspecto de tu vida. Este capítulo nos enseña que la fe en Jesús trae una sanidad integral, renovando nuestra salud, nuestra paz y nuestra dignidad. Que esta verdad te motive a vivir con una fe que busca siempre la restauración completa en Jesús, confiando en su amor y poder para transformar tu vida en todas sus dimensiones. Versículo 13. Juan capítulo 11, versículo 40. Este capítulo, Jesús le dice a Marta: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Este versículo se sitúa en el contexto del milagro asombroso de la resurrección de Lázaro. Lázaro, amigo cercano de Jesús, había muerto y estaba en el sepulcro desde hacía 4 días cuando Jesús llega a Betania. Marta, la hermana de Lázaro, se encuentra con Jesús y expresa su dolor, diciendo que si Jesús hubiera estado allí, su hermano no habría muerto. Jesús, en respuesta, le asegura que su hermano resucitará. Marta entiende esto en un sentido futuro, en la resurrección en el día final. Pero Jesús tiene algo más inmediato en mente. La resurrección de Lázaro es una de las manifestaciones más poderosas de la gloria de Dios. Jesús se acerca al sepulcro y después profundamente significativo en la enseñanza de Jesús.
Y una de las parábolas más poderosas que ilustra este concepto es la parábola de la viuda persistente en Lucas. Jesús utiliza esta historia para enseñarnos sobre la importancia de la perseverancia en la oración y la confianza en la justicia y la provisión de Dios, incluso cuando parece que la respuesta tarda en llegar. En la parábola, Jesús nos presenta a una viuda que busca justicia frente a un juez injusto. Esta mujer, a pesar de su situación vulnerable y de la aparente indiferencia del juez, no se rinde. Ella continúa viniendo al juez una y otra vez, pidiéndole que le haga justicia contra su adversario. El juez, quien no teme a Dios ni respeta a los hombres, inicialmente se niega a ayudarla. Sin embargo, debido a la constante persistencia de la viuda, finalmente cede y le hace justicia, no porque sea justo, sino porque quiere librarse de su insistencia. Jesús utiliza esta parábola para hacer un contraste entre el juez injusto y Dios. Si un juez que no teme a Dios ni respeta a las personas finalmente cede ante la persistencia, ¿cuánto más hará Dios, que es justo y amoroso, por sus escogidos que claman a Él día y noche? Este es el corazón de la enseñanza de Jesús. Debemos ser persistentes en nuestra oración, confiando en que Dios escucha y responderá en su tiempo perfecto. El versículo clave: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas capítulo 18, versículo 7, nos asegura que Dios escucha nuestras oraciones y que su respuesta llegará en el momento adecuado. Aunque a veces pueda parecer que Dios está tardando, debemos recordar que su tiempo es perfecto y que Él siempre actúa para nuestro bien y su gloria. La parábola de la viuda persistente nos enseña varias lecciones importantes. Primero, subraya la importancia de la perseverancia en la oración. La viuda no se desanimó ni se rindió, a pesar de la aparente indiferencia del juez. Del mismo modo, nosotros no debemos desanimarnos ni abandonar nuestras oraciones, incluso cuando la respuesta no llega de inmediato. La persistencia en la oración demuestra nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Además, esta parábola nos enseña sobre la naturaleza del carácter de Dios. A diferencia del juez injusto, Dios es justo y compasivo. Él no solo escucha nuestras oraciones, sino que también se preocupa profundamente por nosotros. Esto nos anima a acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él es nuestro defensor y proveedor. La parábola también subraya que la justicia de Dios puede parecer tardía desde nuestra perspectiva, pero siempre llega en el momento perfecto. Otro aspecto importante de esta enseñanza es la paciencia. La paciencia en la oración es una expresión de nuestra fe en la sabiduría y el amor de Dios. Al esperar pacientemente, demostramos que confiamos en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y que su tiempo es siempre el correcto. La paciencia nos permite descansar en la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no podemos ver resultados inmediatos. Para aplicar esta lección en la vida diaria, imaginemos una situación en la que hemos estado orando por una necesidad específica durante mucho tiempo. Podría ser por la sanidad de un ser querido, una solución a un problema financiero o la restauración de una relación rota. A menudo, en estos momentos, podemos sentirnos tentados a rendirnos, pensando que Dios no nos escucha o que no le importa nuestra situación. Siguiendo la enseñanza de Jesús en la parábola de la viuda persistente, podemos tomar una decisión consciente de no rendirnos. Podemos continuar orando con perseverancia, confiando en que Dios escucha nuestras súplicas y que su respuesta llegará en el tiempo perfecto. Durante este tiempo de espera, podemos fortalecer nuestra fe a través de la lectura de la Biblia, la meditación y la comunión con otros creyentes. Estos actos nos ayudarán a mantener nuestra esperanza y confianza en Dios, recordándonos que Él es fiel y que su justicia prevalecerá. Además, podemos practicar la paciencia activa, que no es solo esperar pasivamente, sino seguir buscando la voluntad de Dios y actuando según sus principios mientras esperamos su respuesta. Esto puede incluir servir a otros,
buscar formas de crecer espiritualmente y continuar confiando en la provisión diaria de Dios. Por ejemplo, si estamos orando por un empleo y la oportunidad no se presenta de inmediato, podemos seguir mejorando nuestras habilidades, buscando nuevas oportunidades y confiando en que Dios abrirá la puerta correcta en el momento adecuado. Al mantener una actitud de perseverancia y confianza, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que también nos preparamos para recibir la bendición de Dios cuando llegue. Número 10. El retorno de Cristo. Mateo capítulo 24, versículo 36 al 34. El retorno de Cristo es uno de los temas más trascendentales y misteriosos en las enseñanzas de Jesús, y lo encontramos en Mateo 24, versículos 36 al 44. En este pasaje, Jesús habla con claridad y autoridad sobre su segunda venida, enfatizando que solo Dios conoce el momento exacto y subrayando la necesidad de estar siempre preparados y confiados en el tiempo perfecto de Dios. Jesús empieza diciendo: «Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre». Mateo 24, versículo 36. Con esta declaración, Jesús deja claro que el conocimiento del momento exacto de su retorno es exclusivo de Dios. Ni los ángeles ni el Hijo, sino solo el Padre, tiene esta información. Esto nos enseña una lección crucial sobre la humildad y la confianza en la sabiduría divina. A menudo, como seres humanos, queremos tener el control y conocer todos los detalles de nuestro futuro, pero Jesús nos llama a soltar esa necesidad de control y a confiar plenamente en Dios. A continuación, Jesús hace una comparación con los días de Noé, diciendo: «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre». Mateo 24, versículos 37 al 39. Este pasaje nos recuerda que la mayoría de las personas en los días de Noé vivían sus vidas sin pensar en la advertencia de Dios hasta que fue demasiado tarde. Jesús usa esta analogía para instarnos a no ser como esas personas, sino a vivir con una conciencia constante de su inminente retorno. Jesús continúa describiendo la imprevisibilidad de su venida. «Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada». Mateo 24, versículos 40 y 41. Estas imágenes vívidas subrayan que el regreso de Cristo será repentino e inesperado. La vida cotidiana continuará como de costumbre, pero en un instante todo cambiará. Esta enseñanza nos motiva a vivir en un estado de preparación constante, no permitiendo que la rutina diaria nos haga perder de vista la importancia de estar listos para su regreso. La conclusión de este pasaje es una llamada clara a la vigilancia. «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». Mateo 24, versículos 42 al 44. Jesús nos insta a velar y a estar preparados, comparando su retorno con la llegada de un ladrón en la noche. Si supiéramos cuándo vendrá el ladrón, estaríamos preparados para proteger nuestra casa. De la misma manera, debemos estar siempre listos para el retorno de Cristo, sin saber el momento exacto. La enseñanza de Jesús sobre su segunda venida nos ofrece varias lecciones importantes. Primero, subraya la importancia de la preparación constante. No debemos esperar hasta el último momento para ponernos en orden con Dios. Más bien, nuestra vida diaria debe reflejar una actitud de vigilancia y preparación. Esto implica vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, cultivando una relación profunda y genuina con Él.
Además, esta enseñanza nos llama a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Aunque no sabemos cuándo ocurrirá el retorno de Cristo, podemos estar seguros de que sucederá en el momento perfecto designado por Dios. Esta confianza nos libera de la ansiedad y el miedo, permitiéndonos vivir con paz y esperanza. Sabemos que Dios tiene el control absoluto y que su plan es perfecto, incluso cuando no entendemos todos los detalles. También debemos considerar la importancia de nuestra fidelidad y testimonio. Al vivir con la expectativa del regreso de Cristo, somos llamados a ser luces en el mundo, reflejando el amor y la justicia de Dios en todo lo que hacemos. Nuestro testimonio debe ser un reflejo de nuestra esperanza en el retorno de Cristo, inspirando a otros a buscar y conocer a Dios. Para aplicar esta lección en la vida diaria, pensemos en cómo podemos vivir de manera que refleje una preparación constante para el retorno de Cristo. Imaginemos que estamos planificando para un evento importante en nuestras vidas, como una boda o una graduación. Nos aseguramos de estar listos con anticipación, organizando todos los detalles necesarios. De la misma manera, debemos planificar y vivir nuestras vidas con la expectativa del regreso de Cristo, asegurándonos de que nuestras acciones, pensamientos y relaciones estén alineadas con su voluntad. Por ejemplo, si sabemos que hay áreas en nuestras vidas que necesitan cambio o mejora, no debemos postergar esas decisiones. Si necesitamos reconciliarnos con alguien, mejorar nuestra relación con Dios o eliminar hábitos perjudiciales, debemos hacerlo ahora. Cada día es una oportunidad para prepararnos mejor, vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios y ser testigos fieles de su amor y justicia. Número 11. El tiempo de ayuno de Jesús en el desierto. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. El tiempo de ayuno de Jesús en el desierto es uno de los episodios más profundos y significativos en los Evangelios, relatado en Mateo 4, versículos 1 al 11. Este pasaje nos ofrece una visión clara de cómo Dios utiliza los periodos de preparación y prueba para fortalecer y preparar a sus siervos para sus misiones. Jesús pasó 40 días y 40 noches en el desierto, en un ayuno intenso y enfrentando tentaciones directas del diablo, todo como preparación para su ministerio público. El relato comienza diciendo: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4, versículo 1. Esta declaración inicial es crucial. Jesús no fue al desierto por casualidad ni por su propia iniciativa, sino que fue guiado por el Espíritu Santo. Este hecho subraya que los tiempos de prueba y preparación en nuestras vidas no son aleatorios, sino que están cuidadosamente orquestados por Dios para cumplir su propósito perfecto en nosotros. Durante su tiempo en el desierto, Jesús ayunó, absteniéndose de comida durante 40 días y 40 noches. Este acto de ayuno no solo fue una demostración de su devoción y entrega a Dios, sino también una preparación espiritual intensa. En el ayuno, Jesús se enfocó completamente en su relación con el Padre, fortaleciéndose espiritualmente para la misión que tenía por delante. Este tiempo de privación física fue crucial para su fortalecimiento espiritual. Al final de este periodo de ayuno, cuando Jesús estaba físicamente débil y vulnerable, el diablo se acercó para tentarlo. La primera tentación fue transformar las piedras en pan, apelando a la necesidad física inmediata de Jesús. Pero Jesús respondió con firmeza: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, versículo 4. Esta respuesta subraya la importancia de la dependencia total en Dios y su palabra, más allá de las necesidades físicas inmediatas. La segunda tentación llevó a Jesús al pináculo del templo, desafiándolo a lanzarse y confiar en que los ángeles lo salvarían. Jesús respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4, versículo 7.
Aquí Jesús demuestra una profunda comprensión de la relación correcta con Dios, que no implica poner a prueba su protección o exigir demostraciones milagrosas, sino vivir en una confianza reverente y obediente. En la tercera tentación, el diablo mostró a Jesús todos los reinos del mundo y su gloria, ofreciéndoselos si Jesús se postraba y lo adoraba. La respuesta de Jesús fue categórica: «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Mateo 4, versículo 10. Con esta respuesta, Jesús reafirma la exclusividad de la adoración y el servicio a Dios, rechazando cualquier forma de poder o gloria terrenal que implique desviar la lealtad debida a Dios. Este tiempo de ayuno y tentación fue esencial para la preparación de Jesús. A través de estas pruebas, Jesús demostró su obediencia inquebrantable, su dependencia total en la palabra de Dios y su lealtad absoluta al Padre. Estas experiencias fortalecieron a Jesús y lo prepararon para el riguroso ministerio que tenía por delante, lleno de desafíos, oposición y sacrificio. Para nosotros, la experiencia de Jesús en el desierto ofrece valiosas lecciones sobre cómo enfrentar y valorar nuestros propios tiempos de prueba y preparación. A menudo podemos ver los periodos de espera y dificultad como obstáculos o castigos, pero este pasaje nos enseña que Dios utiliza estos tiempos para fortalecer nuestro carácter, profundizar nuestra fe y prepararnos para su propósito en nuestras vidas. En tiempos de prueba, como el ayuno de Jesús, podemos encontrar consuelo y fortaleza en la palabra de Dios. La dependencia de Jesús en las Escrituras para resistir las tentaciones nos muestra el poder y la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Al igual que Jesús, podemos recurrir a las Escrituras para encontrar guía, consuelo y fortaleza en medio de nuestras pruebas. Además, el hecho de que Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto nos recuerda que no estamos solos en nuestros tiempos de prueba. El Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y capacitándonos para enfrentar cualquier desafío. Podemos confiar en que Dios está con nosotros en cada paso del camino, utilizando cada prueba para nuestro bien y su gloria. Para aplicar esta lección en la vida diaria, pensemos en una situación en la que estamos enfrentando una dificultad o un periodo de espera. En lugar de verlo como un obstáculo, podemos verlo como un tiempo de preparación divinamente ordenado. Por ejemplo, si estamos esperando una respuesta a una oración o atravesando una dificultad financiera, podemos usar este tiempo para profundizar nuestra relación con Dios, fortalecer nuestra fe a través de la oración y el estudio de la Biblia, y prepararnos espiritualmente para lo que Dios tiene preparado para nosotros. Podemos tomar un momento para ayunar y orar, buscando la guía y la fortaleza de Dios y permitiendo que el Espíritu Santo nos prepare y nos fortalezca. Al hacerlo, no solo nos preparamos para superar la prueba actual, sino que también nos equipamos mejor para enfrentar futuros desafíos con una fe más fuerte y una dependencia más profunda en Dios. Espero que este mensaje te haya inspirado y te haya recordado que el tiempo de Dios es siempre perfecto y sabio. Aunque a veces nos cueste entenderlo, podemos confiar en que Él tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Si has llegado hasta el final de este video, eso demuestra que eres una persona que busca a Dios y confía en su guía. Antes de despedirnos, te invito a que dejes un comentario con la frase «Dios es mi guía». Al hacerlo, no solo estás declarando tu fe, sino también uniendo fuerzas con otros creyentes que confían en el plan perfecto de Dios. Recuerda, Dios tiene grandes bendiciones reservadas para aquellos que confían en Él. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al video y compartirlo con tus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.